Muy bien, todos en su lectura ahí, Lucas 19, versículo 28 a 44. Observen, versículo 28. Dicho esto, acaba de dar la parábola de las 10 minas, el Señor Jesucristo, acaba de hablar con Zaqueo, y dice, dicho esto, iba delante subiendo a Jerusalén. El propósito del Señor Jesucristo era llegar a Jerusalén, hermanos. Y no había otro camino, hermanos. Estaba planeado por Dios que Cristo llegara hasta Jerusalén en este tiempo. Y aconteció que llegando, dice Lucas, llegando cerca de Betfage y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traedlo. Muy interesante esto, hermanos. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis? Le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Qué interesante, ¿no es cierto? Hallaron como les dijo, y cuando desataban el pollino, sus dueños le dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Bueno, aquí nadie puede decir, hermanos, que esto ya estaba planeado, ya el Señor sabía y les había avisado a aquellas personas que iba a desatar, que les tenía que prestar un burrito. No tenía que suceder esto porque, observen, la pregunta de los que van a tener, que tienen el pollino, la pregunta de ellos es, ¿por qué desatáis al pollino? Ellos no estaban enterados de nada. ¿Se dan cuenta de esto? Bueno, voy a entrar al detalle, solamente quiero que observen estos puntos finos. Y cuando desataban el pollino, sus dueños dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos, es obvio y vemos que no sabían nada. Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Lucas no habla de las palmas, sino que está hablando de mantos, pero los demás evangelios, Mateo, Juan, hablan también de estas y dice, subieron a Jesús encima y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, seguramente no todos eran sus discípulos, pero muchos le estaban siguiendo, toda la multitud de sus discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos que en este tu día lo que es para ti, para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. ¿Por qué? Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Es increíble, hermanos. Parece muy semejante. El Señor ha venido ya, ¿no es cierto? Él es el Mesías, Él ya ha venido. Nosotros reconocemos que es el Salvador, el Mesías profetizado. Y hoy en día mucha gente sigue rechazándole. Bueno, estamos en los días por celebrar la Semana Santa. La siguiente semana vamos a estar celebrando esto. Y la Semana Santa, hermanos y amigos, es uno de los eventos más importantes para la comunidad cristiana, para todos los que creemos en el Señor, para todos los que nos decimos pertenecer a la familia de Dios, que esto es algo muy serio, hermanos. Cuando tú dices pertenecer a la familia de Dios, debe haber algo que muestre, frutos que muestren esa relación especial con el Señor cuando te dices hijo de Él, ¿no es cierto? Y en esta época, hermanos, nosotros somos
recordados de lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en este tiempo. Es el tiempo en el cual recordamos lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros al tomar nuestro lugar e ir al madero, tomando nuestra posición que deberíamos haber tomado nosotros. Y este viernes y domingo tendremos nuestros cultos especiales de crucifixión y de resurrección. Entonces, debido a esto, hermanos, debido a la cercanía de la Semana Santa, esta mañana quiero abrir el recordatorio de este evento tan importante con el tema de la entrada triunfal. La entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén, al lugar donde debía llegar. En todos los evangelios, y esto es muy interesante, hermanos, en todos los evangelios se muestra o se hace mención de este acontecimiento. Tenemos los evangelios sinópticos, unos se relacionan, el evangelio de Juan no menciona algunas cosas que tienen otros evangelios, pero este tema en especial se menciona en cada uno de los 4 evangelios. Y esto no es más que una muestra de la importancia del tema, hermanos. Es un tema especial. Y creo yo, sinceramente y con seguridad, que es por la importancia que encierra esta entrada triunfal a la tierra de Jerusalén por parte de nuestro Señor Jesucristo. Y es aquí en Lucas capítulo 19, versículo 18 en adelante, donde si tú lo has leído vas a observar que comienza todo el relato de la semana de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. A partir de este momento comienza esta semana, esta pasión de Cristo. Entonces, de acuerdo con este pasaje en el Evangelio de Lucas, vamos a entender o vamos a respondernos a la pregunta: ¿por qué el Señor Jesús llegó a Jerusalén? ¿Por qué el Señor Jesús llegó a Jerusalén? Y la verdad es que no muchos trabajan en este tema, y hay muchos temas aquí, pero queremos responder solamente esta pregunta en esta mañana, hermanos. Existen varios temas sobresalientes respecto de la entrada triunfal a Jerusalén, y los quiero ir mencionando algunos, pero me quiero enfocar en solamente 2 de ellos, hermanos. Hay varios temas aquí, voy a tratar de explicar algunos, pero hay 2 en donde quiero poner mucha atención, no antes decir algo importante. Si tú no tienes a Cristo en tu vida, si tú no tienes una relación con el Señor como tu Salvador, si tú no le has conocido y te has arrepentido de tus pecados, muy difícilmente vas a poder comprender lo que está sucediendo aquí. Para poder hacernos de esta salvación, para poder comprender qué significa la salvación, para poder entender cómo debe ser nuestra relación con el Señor, es muy importante que tú, si has llegado por primera vez o apenas estás conociendo o has escuchado, es muy importante que entiendas que sin la salvación, todos estos conceptos, la probabilidad es que no te aplican. Porque ¿cuál relación podrías tener con el Señor si no está en ti? Si no está el Espíritu Santo en ti. Y mi ruego esta mañana es que tú entiendas por qué es importante que obtengas la salvación en Cristo, no por tus méritos, sino por los méritos del Señor. La importancia de esta mañana es que tú lo puedas entender para que tengas una relación especial con el Señor, una relación que no tiene ningún costo, una relación que es entre tú y Él, muy íntima, muy personal, que entiendas bajo esta entrada lo que el Señor Jesucristo hizo por ti y por mí. De otra manera, te podría estar engañando, no hay lugar para ti si no tienes una relación especial con Cristo. Es así de simple, hermanos. Esta iglesia no declara que puedes entrar al cielo por el hecho de llegar a la iglesia. Esta iglesia no declara que puedes entrar al cielo por el hecho de saber y conocer que hay un Dios, sino declara que todo aquel que tiene una relación con el Señor es aquel que hace la obra del Señor, es aquel que obedece sus mandatos, es aquel que está relacionado con Él, que cree que Él es el camino, la verdad y la vida. Porque sin este razonamiento nadie podrá llegar al Padre, hermanos. ¿No? Hay mucho razonamiento erróneo en esta temporada. Vamos a ver la entrada triunfal, y la entrada triunfal tiene muchos más significados que el significado que hemos aprendido desde niños en una ciudad como esta, una ciudad católica, en donde aparentemente los ramos se entregan los domingos, en un día domingo al año, y se mojan con agua, y estos van a ser
especiales para ti, van a ser milagrosos para ti, va a haber una bendición especial para ti. Esto no es cierto, hermanos. La bendición viene en que tú conozcas a Cristo en tu vida. La bendición viene en que tengas una relación especial con el Señor. No viene en base a obras u objetos que puedan tener un valor especial, porque esto elimina completamente a nuestro Señor Jesucristo de la Escritura. Y la Escritura constantemente nos muestra que Él es en donde podemos obtener la salvación. Así que, amigos, si tú estás aquí esta mañana, espero que entiendas parte de lo que la Biblia nos declara en este mensaje. Como decía, hay varios temas sobresalientes. Voy a mencionar algunos de ellos. Uno de los primeros temas que encontramos ahí, en esto que acabamos de leer, y estén atentos, no todos los textos ahora van a estar puestos ahí, solamente los que vamos a ir partiendo, pero si ya leímos todo el contexto, observen. Uno de los temas es el cumplimiento de la profecía. La entrada triunfal nos muestra el cumplimiento de la profecía. El versículo 1, versículo 35 dice, y lo trajeron a Jesús. ¿Estás cambiando? Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, ¿qué dice? Subieron a Jesús. Esto era algo que estaba aconteciendo en ese momento. Era algo circunstancial. Si tú lees la Escritura bien, esto va más allá, hermanos. Esto trae un asunto de más de 500 años que se está cumpliendo. Y esto es de dar temor, hermanos, porque si el Señor se cumplieron profecías en cuanto al pollino, en cuanto al que el Señor iba a entrar a Jerusalén y todos se iban a gozar, la idea es pensar, el Señor ha prometido también regresar. El Señor ha prometido también juzgar a aquellos que no hicieron su voluntad. Bueno, esta profecía se cumple, hermanos, y lo vemos aquí en la entrada triunfal. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre él, sobre el pollino, lo subieron encima. Y después continúa diciendo, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Haz de cuenta que estaban tendiendo la alfombra roja, ¿no es cierto? Algo especial, algo sublime estaba sucediendo ahí. Y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, ¿qué hacían? Se estaban gozando, hermanos. Gozándose, comenzó a alabar ¿a quién? A Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. ¿Cuáles maravillas habían visto, hermanos? No puedo entrar a todos los detalles, pero no hacía mucho tiempo en que el Señor había resucitado a Lázaro. No hacía mucho tiempo en que el Señor había sanado ciegos. Había levantado a cojos. Estaba llegando a un punto, a un clímax muy especial todo esto, hermanos. Entonces ellos estaban alabando a Dios por todo lo que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Aquí hay un detalle, hermanos. ¿Estaban esperando a un rey? Sí. ¿Era el rey que realmente esperaban ellos? No. Ellos querían un libertador. Pero aquí está el texto diciéndonos, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces, observen simplemente el detalle aquí, el punto que quiero sacar de aquí. Por medio de la entrada triunfal, hermanos, el Señor Jesucristo cumple la profecía, es una profecía mesiánica, cumple la profecía mesiánica que se encuentra en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Todos vayan a Zacarías capítulo 9, versículo 9. Observen, ahí está. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo. ¿Está pasando esto aquí en Lucas? Obviamente en Mateo, Marcos, Lucas, Juan. ¿Está sucediendo en este tiempo? Sí. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Se está cumpliendo la profecía, hermanos? Sí, ahí está. Mateo lo maneja de esta manera o lo menciona de esta manera. Mateo 21, capítulo 4, 21, versículo 4 y 5 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Ahí está, se está cumpliendo, hermanos, esta profecía. Cuando la gente lo aclamaba como el hijo de David, esto es como el Mesías,
Él trata de detenerlos, trata de callarlos. No, todos están clamando y Él no los refrena, Él no los calla. Y esto es porque era algo que estaba, ¿qué, hermanos? Amigos, profetizado. Era algo que debía acontecer. No calla a estas personas. El profeta Zacarías ya había profetizado grandiosamente este evento hace 500 años atrás o antes, en que iba a suceder este momento en que el Hijo del Hombre, que siempre habían rechazado los halagos mundanos, el Hijo del Hombre que no quería ese tipo de halagos humanos, ahora se acercaba a Jerusalén sentado en un pollino. ¿Se dan cuenta? Se está cumpliendo esta profecía. El Señor Jesús entonces envió a 2 de sus discípulos a buscar al pollino para llegar en él, para entrar a la ciudad de Jerusalén, donde concluiría su estancia en la tierra. ¿Están de acuerdo? Ese es el momento en que Él va a terminar su estancia en la tierra, ahí en Jerusalén. Ese es el último detalle que se muestra aquí. Entonces, nuestro gran rey no vendría en carros grandes, hermanos. No vendría como un rey majestuoso. ¿Cómo llega, hermanos? ¿Venía en dónde? En un pollino, que nadie, dice Lucas y los evangelios, que nadie había montado, que dócilmente se sometió este animal a nuestro Rey, a nuestro Señor Jesucristo. Siempre todo bien purificado, ¿no es cierto, hermanos? ¿Recuerdan la tumba del Señor Jesucristo cómo era? Era única, era la tumba de Él, y como muchos otros eventos, hermanos, únicos. Este mismo evento también profetizado es único. Ahí está la entrada triunfal y nos muestra la profecía que se está dando desde Zacarías capítulo 9, versículo 9. Otro aspecto que destaca aquí en la entrada triunfal, hermanos, es la rabia de los líderes judíos. ¿Se dan cuenta? Mientras lo leíamos, versículo 39, ¿qué dice? Observen. Entonces, algunos de los fariseos, de entre la multitud, ¿cómo eran los fariseos ya en ese momento con el Señor Jesucristo? Amables. Ya estaban muy enojados, ¿no es cierto? Ya habían oído mucho, estaban perdiendo su posición, su liderazgo. Había mucha hipocresía, mucha envidia, se sentían dueños de todo lo que estaba o conformaba la religión. Dice, entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, maestro, ¿qué le dijeron? Reprende, cállalos, tranquiliza a todos estos. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Y decíamos, es la rabia de los líderes judíos. ¿Por qué quería reprenderlos? Que los reprendiera a sus discípulos. Había mucha gente ahí, hermanos. Mucha gente lo estaba siguiendo. El entusiasmo de todas esas personas, el entusiasmo, piénsenlo, trasládense en ese sentido, nada más no se vayan todos. Trasládense a ese evento, hermanos. ¿Cuánta gente había ahí? Que estaba viendo, este es el Mesías, el que nos va a liberar, y no solo eso, ha sanado a muchas personas, tenían pensamientos erróneos, obviamente. Todo este entusiasmo de toda esta masa de personas iba a dar como resultado la rabia hostil de los líderes de Jerusalén, hermanos. ¿Se dan cuenta? Era la envidia de estos hombres, de tal forma que querrían más que antes llevar a cabo, querían adelantarse ya, tenían tanto odio que querían adelantarse ya al evento de matarlo. Y esto, hermanos, si se dan cuenta, entra dentro del calendario de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo, y si se dan cuenta, provoca que todo se vaya anticipando a las fechas que Él quiere que se den, para que el sacrificio sea dado en el momento que Él quiere. Y este evento de que las masas están halagando al Señor, provoca que ellos piensen ¿cómo? Tenemos que acabar con todo esto lo más pronto posible. Y el tiempo estaba cerca, hermanos. Este día era día domingo. No faltaba mucho para crucificarle. ¿Te das cuenta? Entonces, querían ya entrar al asunto de matarle. Estos líderes fariseos se sentían muy ofendidos porque la multitud ahí reunida daba la adoración, daba la gloria, daba la alabanza a nuestro Señor. Una alabanza, una gloria que era digna de un rey, hermanos. Es lo que está sucediendo ahí. Entonces, por esta razón querían que Él mismo les prohibiera hacerlo. ¿Se dan cuenta? Porque era tanta la multitud y mucho la grandeza, mucha la popularidad ahora de nuestro Señor Jesucristo, que no se atrevieron ellos mismos a callarlos, sino que hicieron, Señor,
le dicen al Señor Jesucristo, tú debes callarlos, porque tenían pendiente de tanta multitud se volcara hacia ellos. Entonces le piden a ellos que le pida al Señor Jesucristo que lo calle. Hermanos, ¿cuánto sucede hoy en día? ¿Cuántos quieren callar que el Señor Jesucristo existe? Esta iglesia debe aprender de estos principios que estamos sacando aquí. Debe aprender que no hay nada que nos deba callar, hermanos. Que esto es una realidad, que las profecías que faltan por cumplirse, esto es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el arrebatamiento, van a ser reales, se van a dar en esta tierra un día, y que nadie puede callar nuestros corazones para anunciar que Cristo va a venir nuevamente, hermanos. Aunque la gente se enfade, ¿no es cierto que hay división a veces en la familia, en los amigos? Tu propia familia te ve como alguien diferente, como alguien loco, como alguien que no está pensando correctamente. Pero aquí están, hermanos. Aquí está un evento que sucedió y que nos muestra que esto va a volver a suceder, obviamente en formas diferentes. Él va a llegar a Jerusalén nuevamente, pero va a llegar como rey y todo el mundo va a doblar su rodilla, y ahorita lo menciono. Pero nadie debe callarnos, hermanos. Todos debemos estar seguros que las cosas se van a cumplir y que nuestro Señor Jesucristo existe, aunque los demás les moleste, aunque otros no estén de acuerdo, hermanos. Otro aspecto que vemos ahí, versículo 40, observen un aspecto más, era el momento que todos supieran quién era el Mesías. Este era el momento especial en el que debían saber que Él era el Mesías. Versículo 40 dice, Él respondiendo les dijo, os digo, ¿recuerdan que le habían hecho una propuesta? ¿Sabes qué? Cállalos. Era tanto su coraje, cállalos. Por eso lo quiero comparar con nuestros familiares y amigos. ¿Cuántos nos dicen, ya, cálmate, cállate? El Señor les contesta, una respuesta tremenda, hermanos. Y Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, ¿quiénes? Sus discípulos, los discípulos. Si estos callaran, ¿qué, hermanos? Las piedras también clamarían. El Señor les dijo, si mis discípulos se callan, las piedras mismas seguirían o comenzarían a clamar. ¿Qué significa esto, hermanos? ¿Qué significa? Es una declaración de verdad monumental, es una declaración contundente de que Cristo es Dios. Es una declaración de la deidad del Señor, hermanos. Todo mundo ahora tenía que darse cuenta que quien estaba entrando ahí, ¿quién es? Y espero, hermanos, espero con un sincero corazón, y amigos, que tú vayas entendiendo esto. Espero sinceramente que entendamos que este evento fue real y que en ese momento, ¿quién estaba entrando a Jerusalén? ¿Quién? Exacto. Dios mismo. Dios mismo. ¿Quién momentos antes le habían rechazado con tanta rabia? Bueno, amigo, mi deseo, espiritualmente hablando, mi deseo es que conozcas a Cristo. Que sepas que Cristo es Dios mismo. Y que atentas sobre Él cuando tú le niegas. Ellos le rechazaron, ellos le hicieron a un lado. Y el Señor dice, los hombres podrán dejar de clamar, pero aún mi creación puede clamar que yo soy Dios. Porque yo soy el creador. Yo soy el que ha diseñado todo. ¿Te das cuenta? No estamos tan lejos después de tantos años, hermanos, que la gente aún sigue rechazando a Cristo. El Señor muestra aquí su deidad, y esto es muy importante, hermanos. Aunque no quiero llegar todavía a esta... Hay algo importante que quiero extraer de aquí con ustedes. Otro aspecto. Otro aspecto es, observan cuando dice en el versículo 41 y 44, el Señor lloró por la desobediencia y el castigo que vendría a la nación elegida. ¿Recuerdan lo que leímos? Versículos 41 al 44. Si están aquí, 41, observen. Y cuando llegó cerca de la ciudad, Él va llegando, hermanos, a este lugar. Oren para que un día pueda ir a Israel, hermanos. O coopérense, ¿no? Tú has leído tantos, has visto vistas de Israel, ¿no es cierto? Desde el monte. Aquí está pasando esto, hermanos. He deseado de todo corazón estar cerca de Israel.
Y ojalá Dios me lo permita, hermanos. Pero imagínate, y cuando llegó cerca de la ciudad amada por Él, ¿qué vio, hermanos? Todo Israel. No, o sea, la vista. Cuando llega cerca de la ciudad, al verla, ¿qué hace, hermanos? Lloró. ¿No es un amor grande el del Señor, hermanos? ¿No está esperando el Señor que tú procedas al arrepentimiento? Cuando nos sentamos contigo y empezamos a platicar acerca de tu vida y de lo que está aconteciendo, nuestro deseo es que abandones tus pecados como yo tengo que abandonarlos. Hay tristeza cuando vemos que las personas no reaccionan. Pues observa lo que sucede aquí. Él va llegando en ese pollín y ve toda Jerusalén y llora sobre ella. Y dice, y cuando llega, llora sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses al menos en este tu día lo que es para ti paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. No podían ver, igual hermanos, que Faraón, ¿se acuerdan? Faraón no podía ver la liberación del Señor, de Dios. Faraón no podía ver quién era Dios. Faraón no podía reconocer, tenía un corazón duro, hermanos. Y aquí Israel está en la misma posición. Ellos están queriendo ver a un rey que los liberara políticamente, como ahora muchos quieren ver lo materialismo que les libere, que las filosofías les liberen, que el humanismo les liberen. Y nadie puede ver que el Señor Jesucristo en ese momento llegó para traer ¿qué? Paz. Querían ver a un libertador político, hermanos. ¿Se dan cuenta? No entendían el tipo de libertador que había llegado ahí. Y el Señor Jesucristo lloró al pensar ¿de qué? Al pensar ¿qué? Lo que les esperaba a ese pueblo. ¿Qué le esperaba a Jerusalén? Por el gran pecado de haberles rechazado, hermanos. Una tragedia. Esa hermosa ciudad que tenía el Señor Jesucristo frente a sus ojos. Ustedes han visto fotos de Jerusalén, hermanos. Esa hermosa ciudad que el Señor veía frente a sus ojos sería ahora rodeada por el Imperio Romano. Iba a ser devastada por ellos. Sus murallas, dice la Escritura, sus hijos derribados dentro de ellas, y no quedaría ciudad, y dice, ni una piedra sobre piedra. Eso sucedería, hermanos, como consecuencia de ¿qué? De no haber conocido correctamente al Señor. Bueno, aconteció. Cuando vemos que a alguien de ustedes le cuesta trabajo entender esta parte, la parte del amor de Cristo, la parte de acercarte a Él, le cuesta trabajo abandonar su carne y su pecado. Llegamos hasta este punto de la Escritura y pienso, Señor, ¿que va a venir castigo también para ellos? Y la respuesta tú la sabes. Y debería darnos temor. El que rechaza a Cristo recibirá castigo. Lo mismo sucedió en este momento en la ciudad de Jerusalén. Ellos no podían ver esta situación. Llegó el año 70, ¿se acuerdan? Nada más para mencionarlo, el general Tito arrasó con todo Jerusalén, arrasó con el templo, un templo que hasta la fecha no ha podido ser reconstruido, de tal manera que eso que el Señor les dijo sucedió, hermanos. En ese año desapareció Jerusalén con toda su identidad, con toda su independencia. Hasta ahora, en el 1948, ¿recuerdan? Jerusalén hasta este tiempo proclama el nuevo Estado de Israel y a Jerusalén como su capital, hasta ese tiempo, hermanos. Pero quedó devastado. Se cumplió. Mi punto es, si la gente que sigue rechazando a Cristo tendrá consecuencias. Porque la paga del pecado es muerte. La entrada triunfal tiene más allá, hermanos, de lo que podemos ver. El Señor Jesucristo se presenta ahí. Hay muchos más aspectos. Por mencionar otros más, dice, lo vemos aquí,
pensaban que Jesús era el libertador político que los libraría del yugo romano. No entendían que Él no era el libertador terrenal que estaban esperando ahí en Israel, que los llevaría a la guerra con poder para tratar con sus opresores. No entendían eso, sino que Él era un libertador que traía ¿qué? Paz, paz, y una paz que dura ¿cuánto tiempo, hermanos? Toda la vida, toda la eternidad, porque esta es una relación, una reconciliación entre Dios y el hombre. Cristo vino a dar esa reconciliación entre Dios y el hombre. Este es el tipo de paz. No venía a traer una batalla terrenal, sino traía el reino celestial para traer paz a cada uno de nosotros. Esta es la reconciliación que traía el Señor. Hay otros temas más que vemos aquí, que podemos tratarlos en otra ocasión, que estos mismos que se gozaban y alababan al Señor, pronto le gritarían, ¿qué, hermanos? Crucifícale. Pronto iban a decir esto. No es extraño, hermanos, que poco tiempo después de esto, cuando la gente comienza a entender que el Señor Jesucristo no es el tipo de libertador que ellos estaban esperando, era el Mesías que esperaban, a petición de sus líderes, ellos estaban gritando, ¿qué? Crucifícale. No cumpliste mi expectativa, Jesús. No eres la persona que esperábamos. Es lo que sucedió. Y en este tiempo llega a suceder igual, hermanos. Queremos respuestas rápidas. Queremos soluciones rápidas. Queremos ser cristianos de un día a otro y si tu vida no cambia, entonces las cosas no están funcionando. No es así. Quien sigue a Cristo toma su cruz y ¿qué hace, hermanos? Tiene sus propias batallas. Quien sigue a Cristo no se lleva la corona. Quien sigue a Cristo no es el rey en ese momento, no llega a un puesto especial. Quien sigue a Cristo, hermanos, tiene que empezar desde abajo, humillarse. Y toda esa vida, al igual que el apóstol Pablo, al igual que Timoteo, al igual que cualquiera de los seguidores, que Pedro, tiene que padecer. No es lo que esperamos, hermanos. Si tú esperas a un Jesús que te va a libertar de tus problemas, porque hay problemas en la tierra, ¿no es cierto? Si tú esperas a un Jesús que te va a libertar de tus enfermedades, si tú esperas a un Jesús que te va a libertar de tus cosas mentales, que lo hace, hermanos, lo hace. Pero Él no vino, hermanos, a estarnos sanando médicamente. Él vino para darnos esa paz, para darnos una libertad, ¿cuándo? Eterna. Su propósito es muy diferente, hermanos, a los propósitos humanos, a los propósitos terrenales. El concepto está equivocado cuando tú no ves a Cristo como es. Pero hay dos aspectos, hermanos, y es donde quiero entrar antes que se me vaya el tiempo. Hay dos aspectos que quisiera destacar de sobremanera aquí y nos afectan directamente a nosotros. Y el primero es, Él es Dios y Señor. Él es Dios y Señor. Aquí lo podemos observar, hermanos. Vean el versículo 30. Dice, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar, muy al comienzo del texto, id a la aldea de enfrente, y al entrar, ¿qué dice? Hallarás un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatarlo y traerlo. ¿Por qué decimos que Él es Dios y Señor, hermanos? Al entrar, hallaréis. ¿Quién puede ver de esta forma, hermanos? Tú no puedes. Tú no sabes lo que va a acontecer mañana. Tú no sabes lo que va a suceder en unos minutos más. Observen, esto es interesante. Al entrar, hallaréis un pollino atado. ¿Cómo sabía el Señor Jesucristo eso? Y además, ningún hombre lo ha montado jamás. Desátenlo y tráigamelo. ¿Cómo sabía el Señor eso? Tal vez me ahorras la predicación de todo este punto. ¿Cómo lo sabía? Él es Dios. Parece pequeño, pero es monumental. Él es el yo soy. Él es Dios. Él ve todas las cosas que tú y yo no podemos ver. Él sabe todas las cosas que tú y yo no podemos saber. Él se presentó y dijo, yo soy el que viene a liberarte, y la gente lo rechazó.
los manda a hacer esto y no se dan cuenta que Él ya sabía que todo estaba diseñado para que esto aconteciera, hermanos. ¿Quién puede hacer estas cosas únicamente? Dios. ¿Quién sabe todo de ti? El Señor envía a estos dos discípulos a una aldea y les dice que que entraran a Él y lo que iban a encontrar ahí. Y si ustedes van a entrar ahí y van a saber lo que van a encontrar en ese lugar. Observen, ¿qué iban a encontrar allí? Un pollino atado, en el cual ningún hombre jamás lo ha montado, ¿no es cierto? Observen, el Señor está describiendo algo, dice, creo que va a haber algo ahí. Probablemente encuentren algo donde yo me pueda transportar. Él, hermanos, nuestro Señor está describiendo con una seguridad sobrenatural, con una seguridad impresionante lo que sus discípulos iban a ver e iban a escuchar, ¿no es cierto? Ustedes vayan y ellos presenciaron esto, lo vieron, lo escucharon. Es como si toda la operación hubiera sido preparada con una anticipación, hermanos, como si esto ya estuviera hecho. El punto es este, hermanos. Los discípulos están hablando con alguien ante quien todas las cosas están desnudas. Los discípulos están hablando con alguien ante quien todas las cosas están descubiertas. ¿Te das cuenta? Te pregunto, ¿Cristo es tu Señor? ¿Hablas con Él? Él sabe todo de ti, está descubierto todo de ti. Esto es impresionante, ¿no es cierto? Esto es lo que se está manifestando aquí. Era lo que no podían ver los fariseos, los judíos. No podían ver que estaba ahí la misma presencia de Dios mismo, hermanos. Los discípulos están hablando con alguien cuyos ojos están observando todo lugar, ¿no es cierto? Acababa apenas de pasar lo de Zaqueo. Él ya lo había visto ahí, en este árbol. Cristo puede ver cualquier lugar, hermanos. Estaban hablando con alguien que conocía las cosas invisibles y las cosas visibles, ¿no es cierto? Si tú eres de los que lees la Biblia, si tú eres de los que estás trabajando con la Biblia, te vas a dar cuenta o vas a reconocer que en otras partes de los evangelios está este tipo de eventos que Dios sabía de antemano. Te pongo un ejemplo. Mateo capítulo 12, versículo 25 dice, vayan todos ahí, hermanos, Mateo 12, 25. Espero que esto te estremezca, tal como me estremece a mí, porque aquí, hermanos, otra vez, y digo que la misma Biblia nos declara que esto es verdad, nos debe estremecer porque esto debe ponernos a pensar en lo que hacemos, en lo que pensamos y la manera en que actuamos. Observen, ¿qué dice el versículo 25 de Mateo 12? Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Pero ¿cuál es el punto aquí, hermanos? Sabiendo que Jesús, ¿qué? Los pensamientos de ellos. ¿Se dan cuenta? ¿Sabe Jesús todo? Juan capítulo 6, versículo 64 dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús, observen, sabía que desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. El Señor sabe las cosas entonces, hermanos, amigos, las conoce y las sabe. Piensen en esto. Un conocimiento, hermanos, como este, es un atributo especial y único ¿de quién? De Dios. Es algo especial, es algo sobrenatural, hermanos. Estos pasajes, con todo el propósito, estos pasajes que están aquí en los evangelios, nos recuerdan que Jesucristo hombre es Jesucristo ¿qué? Dios. Así que no vengan esas sectas a decirnos que Cristo no existe, hermanos. No vengan esas sectas a dividir la Trinidad. Cristo es Dios mismo. Dios mismo es Cristo. Y el Espíritu Santo es Dios mismo y es Jesucristo mismo. Que no vengan a dividirnos con esto, hermanos. Estos pasajes nos muestran este propósito. Es Dios. Romanos capítulo 9, versículo 5 dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios.
sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Cristo es Dios mismo, hermanos. Lo estaban viendo cara a cara, lo estaban viendo frente a ellos. Y yo te pregunto, ¿no hemos visto al Señor en nuestra vida aparentemente, hermanos, físicamente, como sucedió en este tiempo, como sucedió en esta entrada triunfal, como Tomás lo pudo ver de frente, hermanos, como la samaritana lo pudo ver de frente? Pero tenemos la Escritura, hermanos, y sabemos que por fe todo esto es verdad y que Cristo es Dios, a quien no debemos rechazar. Saber que el Señor Jesús es Dios mismo y que conoce todo pensamiento, y aquí está el punto, hermanos, debería de alarmar o de alentar a los pecadores a que procedan al arrepentimiento, ¿no es cierto? Si las personas que no conocen a Dios entendieran que Cristo conoce todas las cosas, que sabe todas las cosas, ¿qué deberíamos hacer, hermanos? ¿Qué debería hacer el pecador que ha asesinado, que ha robado, que ha adulterado, que ha violado, que ha secuestrado? Si supieran, hermanos, si entendieran que Cristo todo lo sabe, que Dios todo lo sabe, todas estas personas deberían entonces proceder ¿a qué? Al arrepentimiento, hermanos. Debería de alarmarlos. Cristo, como la gran cabeza de la iglesia, hermanos, la iglesia está fundada en Cristo. Él es la piedra angular, como la gran cabeza, nos conoce a todos. Todos los que estamos sentados aquí, Cristo nos conoce. No sé si esto empieza a hacer mella en tu vida, hermanos. Si te conoce y me conoce, ¿qué sabe de mí? ¿Qué hice hoy? ¿Qué hice ayer? ¿Qué pensé? ¿A quién juzgué? ¿De qué hablé? ¿No nos da temor esto? Si pensamos que no es así, estás diciendo, Él no tiene deidad. Él no es Dios. No me escucha. Puedo hacer todo a ocultas. ¿Te das cuenta? El juez de todo, entendamos esto, hermanos, el creador de todo, el que tiene las riendas del universo, nos ve continuamente y conoce todos nuestros caminos. Aunque no lo pienses así, aunque no lo creas, esta es la realidad. Para el Señor, hermanos, y entendamos esto, no hay tinieblas. Juan capítulo 1 dice, se me fue, hermanos. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era ¿qué? Dios mismo. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecerán contra ella. Para el Señor no hay tinieblas, hermanos. Amigo, si tú no tienes al Señor Jesucristo, déjame decirte, para el Señor no hay obscuridad. Para el Señor no hay cuartos oscuros. No hay un lugar donde te puedas esconder para hacer tu maldad. Para el Señor todo es luz. Puede ver más allá de lo que nosotros no vemos. ¿Te das cuenta? Job, por eso decía en capítulo 34, versículo 22, no hay tinieblas ni sombra de muerte donde se escondan los que hacen maldad. No hay un lugar donde te puedas esconder. Si entran a algún lugar que crees que es secreto, los ojos de Cristo van a estar ahí. Si estás planeando alguna maldad, Cristo lo sabe y te está observando. Si hablas en secreto en contra de los justos, ¿qué está haciendo Cristo? Escuchando. Podemos engañar por mucho tiempo, hermanos, a cualquiera de nosotros. Podemos engañar a las familias, diciéndonos creyentes, diciéndonos líderes de la iglesia. Podemos engañar al hermano que está sentado de aquel lado y hacer creer que somos muy espirituales, pero a Cristo, hermanos, a Dios no lo vamos a engañar nunca. Esto debe hacernos reflexionar, no lo podemos engañar. Va a llegar el día en que Dios juzgará, según la Biblia, el Nuevo Testamento nos dice que juzgará por Jesucristo los secretos de ¿quiénes, hermanos? De todos los hombres. Romanos capítulo 2, versículo 6 dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio.
No pienses que todo va a estar pasado por alto, hermanos. Es un tiempo de gracia. Yo creo que hoy podemos acercarnos y pedir perdón, ¿no es cierto? Estaba pensando, Señor, ¿por qué no esta mañana te pedimos perdón? ¿Por qué queremos pasar la línea de nuestra sabiduría cuando tú eres más sabio que nosotros? ¿A quién queremos engañar diciendo que somos muy espirituales y nuestras conductas de vida simplemente demuestran todo lo contrario? El conocimiento perfecto de nuestro Señor Jesucristo, de todas las cosas, hermanos, debería alentar nuestros corazones, debería alentar nuestras vidas como cristianos a tener mayor diligencia en las obras de cada día, ¿no es cierto? Debería animarnos a un cambio de vida, algo diferente. Saber que Cristo tiene control de todo, que lo sabe todo, debería animarme a tener una conducta muy diferente. ¿Por qué, hermanos? Porque el ojo del Señor, porque la vista del Señor, ¿dónde está? Está en todos nosotros. ¿Sabe dónde estamos? Y no todo es negativo, hermanos. Hay cosas positivas, negativas. ¿Sabe dónde estamos? ¿Alguien tiene una prueba aquí ahorita que esté pasando por una prueba fuerte? ¿Sabe cuál prueba tienes? O sea, Él no se fija nada más en lo malo. Él está viendo todo, hermanos. Él es Dios. Él es omnisciente. Sabe que tienes pruebas diarias. Sabe con quién estamos. Sabe todo lo que hacemos. No existe, entendamos esto, una sola palabra, no existe un solo pensamiento en nuestros corazones que el Señor no conozca, hermanos. Hermanos, tengan ánimo, por ejemplo, cuando son calumniados, cuando son juzgados malamente o maltratados o malqueridos por el mundo. Mi esposa y yo hablamos algunas veces y ella me dice, tengo pendiente de estas cosas, o yo le digo a ella, pero realmente siempre concluyo diciendo, no pasa nada, amor. Dios sabe las cosas. Dios sabe todo. Obviamente te puedes equivocar porque habemos o hay quienes dicen, no, yo no hice nada malo, Dios lo sabe. Y eres el que provocaste todo. ¿No es cierto? Pero cuando la cosa es que estás en un buen razonamiento espiritual, o te arrepientes o reconoces, que tengas confianza en el Señor. Porque Él sabe todas las cosas. No importa lo que digan, no importa lo que pase, solo di, Señor, ¿se acuerdan cuando el Señor está confrontando a Pedro y le dice, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Eso es otro asunto, obviamente, pero el Señor sabe que no le ama en el amor ágape, sino en un amor filos, hasta un punto. Y dice, Pedro, ¿me amas? ¿Y qué le dice Pedro? Señor, tú sabes que te amo. También dile, Señor, no importa lo que esté pasando, tú lo sabes todo. Tú conoces todo de mí. Señor, trata conmigo. Hermanos, debemos continuar caminando en el Señor. Debemos continuar caminando en esta salvación que Él nos ha otorgado, sabiendo, hermanos, que no nos debemos desviar, sabiendo que aun cuando los pecadores te tienten o me tienten, aun cuando la carne te llame a hacer el mal, aun cuando el mundo te incite al pecado, solo recuerda y di, mi Señor me está mirando. Cuando quieras entrar al pecado, solamente piensa, Dios me está viendo. Señor, deseo vivir y deseo moverme correctamente ante tus ojos santos. ¿Te das cuenta? Esa es la importancia de hacer las cosas. Un deseo de que Dios vea lo justo delante de ti. Y tristemente, hermanos, no todos en este salón están o estamos haciendo lo correcto. Te animo a que entiendas que el Señor te está observando. No es un juego, hermanos. No es jugar a la iglesia. Es entender que Dios está viéndote. Y otra cosa que quiero que observes aquí, muy importante, y que en realidad no toco un texto en especial, simplemente está en estos versículos del 28 al 44, es
llega voluntariamente nuestro Señor Jesucristo a morir por nosotros. Llega voluntariamente a morir por nosotros. Todos piensan, la entrada es un triunfal, qué hermoso, ¿no es cierto? Qué especial, pero observen, Lucas nos cuenta, hermanos, que entra el Señor Jesucristo en este pollino, entra como un rey, ¿no es cierto? Como un vencedor, entra triunfante a Jerusalén, y leemos aquí que hay una multitud de discípulos que le rodeaban al entrar y que estaban muy gozosos, ¿no es cierto? Comenzaron a alabar a Dios, y ¿qué dice el versículo 28? Que daban grandes voces diciendo: bendito el Dios, el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Toda esta historia, hermanos, parece no concordar con lo que sabemos de la vida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no es cierto? ¿Por qué, hermanos? En otras ocasiones, si ustedes han leído, y lo hemos estudiado aquí, en otras ocasiones le vemos que se aparta de la vista de la gente y se retira algunas veces incluso al desierto, ¿no es cierto? Él se aparta, él no quiere estar popular ahí con todos ellos, ¿no es cierto? Se aparta, se retira de la gente, se encargaba a otras personas, ¿recuerdan ustedes en los evangelios? Se encargaba a otros, a los que sanaba sobre todo, que no dijeran nada, que no hablaran nada de lo que había hecho el Señor Jesús con ellos. Les encargaba, no digan nada. Pero en esta ocasión, hermanos, parece que todo cambia. Hay algo diferente aquí, observen. En lugar de reservarse, ¿qué está haciendo? Ahora se manifiesta, hermanos. Parece que quiere difundir, ¿no es cierto? Que quiere que todos se enteren de lo que está pasando. El Señor aparece aquí con un deseo de que todos le vean, que todos le observen, que todos sepan que Él está entrando así, que sepan de lo que estaba haciendo. Las razones de la conducta de nuestro Señor en este momento de su ministerio parece que no las entendemos, hermanos. ¿Cómo, Señor? Ahora quieres que te vean cuando antes no querían que te vieran. ¿Por qué? Porque Él entra, hermanos, a Jerusalén para comenzar su pasión. Él entra a Jerusalén para que todos sepan que vino a dar su vida por nosotros. Él entra a Jerusalén para que el propósito de Dios se cumpla, hermanos. Y en medio de todo ese propósito, ¿quién está? Estás tú, está tu esposa, están tus hijos, están las generaciones que tú no conociste en años, cientos de años atrás. El propósito de Dios de entrar a Jerusalén en la persona de nuestro Señor Jesucristo es que iba a dar vida eterna a todos aquellos que creyeran, ¿no es cierto? No es el propósito de que vayan y como decía hace un rato, que el domingo lo recuerdes como algo en donde vas a poner un ramo en la puerta de atrás, porque así es, ¿no es cierto? El cual llevaste a bendecir un domingo antes y entonces tendrás la bendición del Señor. Ese no es el propósito, hermanos. Él vino voluntariamente a entregar su vida para que tú y yo fuéramos liberados del pecado. Y tú no puedes menospreciarle de esa manera, porque va a haber ¿qué? Consecuencias. Reflexiona con calma este asunto. Medítalo con calma y vas a ver las cosas muy claramente aquí, hermanos. El Señor sabía que había llegado la hora en que iba a morir por ¿quiénes, hermanos? ¿En dónde? En la cruz. El rey del que habla Mateo estaba ahí presente, ¿no es cierto? El príncipe de paz que escuchamos hablar en las escrituras, el salvador del mundo, Emmanuel, ¿recuerdan? No ese muñeco de barro, Emmanuel, Dios con nosotros, la presencia misma de Dios hombre, ahí, hermanos, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, la esperanza de Israel, Él, la estrella resplandeciente de la mañana, acudía voluntariamente al sacrificio por todos los pecadores. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué te abriste paso en esa manifestación? ¿No creas que el Señor estaba agradecido porque les daban pompas y aplausos y gozo? No. Él autorizó que todo esto sucediera porque Él daba oportunidad de que entendieran que Él era el Mesías que había llegado. Pero por otro lado, Él estaba en control y sabía, y muy disgustado, hermanos, de que todas esas personas pronto le iban a rechazar y no entendían el propósito de su visita.
Entonces acude voluntariamente a su sacrificio. ¿Por quién? Por todo el mundo. Su obra como nuestro gran profeta en lo relativo a su obra, a su ministerio terrenal, hermanos, estaba casi concluida, ¿no es cierto? Solamente faltaba que llegara a la cruz, ¿no es cierto? Estaba a unos días de llegar a la cruz, que fuera crucificado. El Cordero de Dios iba a ser sacrificado. Ahí se está cumpliendo, hermanos. He aquí, dice Juan, el Cordero de Dios que quita el pecado. En ese momento el Señor dice, llego a Jerusalén, aquí van a terminar este tiempo en el que se cumplirá todo. Entonces, si se dan cuenta, amigos, hermanos, Dios vino para darnos vida. Y ahí comienza todo, hermanos. Se iba a matar la gran ofrenda por el pecado. Esa gran ofrenda que es Cristo, hermanos, iba a ser sacrificada. Era importante ahora que todos los ojos, que todo Israel pudiera verlo, se pudiera enterar. Por eso el Señor permite que todos estén viéndolo. Si esto no lo hubieran visto todos, hermanos, ¿qué diría la gente hoy? ¿Cristo no murió? Si lo hubieran apedreado por ahí, no, Él no murió. Esto no se podía hacer en oculto, hermanos. Era para que todos lo vieran. Su crucifixión fue pública, ¿no es cierto? Todos vieron cuando estaba ahí. Muchos se mofaron delante de Él. Todo fue público con el propósito de que nadie, hermanos, negara este acontecimiento. Entonces, el acontecimiento principal del ministerio de nuestro Señor fue su muerte por los pecadores. ¿Se dan cuenta? De todos los acontecimientos de su ministerio, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, el más público, ¿cuál fue? Aquella muerte. La crucifixión. Fue lo que más se observó en ese tiempo, hermanos. Y Él fue visto por mucha gente, por muchos judíos. Y ¿saben una cosa, hermanos? Aquella crucifixión pública, aquella muerte fue una muerte para Cristo, pero una vida ¿para quién? Para nosotros. Juan capítulo 6, versículo 51 dice, yo soy el pan. Y ahí está, hermanos, se empieza a cumplir todo tan hermosamente. Me he sentado a la mesa con muchos de ustedes a compartir el Evangelio de Juan, versículo a versículo, donde duramos casi 8 meses, un año, muchos de nosotros estudiándolo juntos en sus casas. Y aquí se cumple, hermanos, ese pan. ¿No es cierto que venía el pan? Desde el Antiguo Testamento, el maná nos hace ver que es el alimento que iba a darse a aquellos que creyeran. Y aquí se va cumpliendo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguien comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré, ¿cuál es? Mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. ¿Te das cuenta? Ese es el Domingo de Ramos, hermanos. Esa es la entrada triunfal. Cristo yendo al matadero por alguien que no vale la pena. O vales mucho, o eres muy interesante para Él, pero sí le importamos, al punto que dio su vida por nosotros. Él te ve, Él sabe quién eres, quiere que llegues y procedas al arrepentimiento. Aquel primer gozo, ¿recuerdan cómo se gozaron los discípulos? Llega a Jerusalén, todos se gozan, está entrando ahí, después que se dan cuenta que no es, ¿qué pasa con ese gozo, hermanos? Viene la tristeza, vienen los momentos más amargos para Pedro, ¿no es cierto? Para mucha gente, todos se decepcionan, muchos dicen, ¿qué pasó? Pero ¿saben una cosa, hermanos? El segundo gozo va a ser para siempre. Cuando Cristo venga y nos arrebate, hermanos, y después venga en su segunda venida y gobierne otra vez en Jerusalén y la tierra, ¿saben una cosa, hermanos? Nunca más se perderá ese gozo. Ahora todo hijo de Dios estará en su presencia. No pierdas el tiempo
porque el tiempo está cerca, hermanos. Yo creo con toda mi fe y lo espero con todas mis ansias que Cristo va a venir por mí. Y mi conducta debe cambiar porque Él me ve. Y no solamente porque me ve, sino porque lo menos que puedo hacer en agradecimiento a Él es tener una vida santa delante de Él. Él va a regresar, hermanos. Él dio su vida por nosotros. Y todos aquellos que no crean, hermanos, un día lo van a creer. Filipenses capítulo 2, versículo 8 al 11 dice, y estando en la condición de hombre, ¿qué dice? Hablando de este tema, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente ¿hasta dónde? Hasta la muerte. ¿Y muerte de qué, hermanos? De cruz. Por lo cual Dios, ¿qué? También le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en este nombre toda rodilla se doble. ¿No es cierto? Toda rodilla, hermanos. ¿Cuál es toda rodilla? Creyentes y no creyentes un día van a decir, Él es Dios. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria del Padre. Impresionante, hermanos. No tomemos a juego estos tiempos. Tenemos que recordarnos todas las semanas, de todos los años, todos los días, de todos los años de nuestra vida, debemos recordar el sacrificio de Cristo, hermanos. ¿No te parece impresionante que haya entrado voluntariamente a Jerusalén? Y conocer el por qué. ¿Por qué entró a Jerusalén? Era nuestro propósito de esta mañana entender. ¿Por qué entró a Jerusalén? ¿Por qué entraste, Señor? ¿Por qué entraste? Yo veo gente aquí. Y no tenemos mucho que nos conocemos, pero me embarga mi vida por esas gentes porque tienen una oportunidad. ¿No es cierto? De hecho, tus hijos que están allá abajo en el salón, y oramos por ellos constantemente, hermano, amigo, tienen una oportunidad. No queremos que venga la destrucción masiva a todos aquellos que creyeron, ¿no es cierto? Es lo que pasó aquí. Tito llega y destruye a todo el mundo. En conclusión, hermanos, Él es Dios. Él es el Salvador. Él entró a Jerusalén para salvar al mundo, de entre los cuales estás tú. Sea agradecido con el Señor. Vive una vida transparente y gloriosa para el Señor, quien te perdonó y te salvó. ¿De acuerdo? Vamos a orar. ¿Qué te parece? Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos perdone. ¿Qué te parece? Vamos a pedirle al Señor que nos dé entendimiento claro de estas verdades en nuestras vidas. Vamos a dar un minuto ahí, 2 minutos que estés pensando en esto, estés orando. Es un buen tiempo para que digas, Señor, yo no te conozco, quiero tener una relación real contigo. Estos acontecimientos me dejan pensando en que tú eres Dios y por tanto tienes tal conocimiento de mí, Señor, que no hay nada que pueda yo ocultar. Señor, quiero arrepentirme de mis pecados y quiero acercarme a ti con todo conocimiento. Yo creo que ha llegado este tiempo, hermanos. Hagámoslo y pidamos al Señor, a nuestro Dios glorioso, Señor, estas peticiones y Él las va a escuchar. Tú sabes que es Dios, Él las va a escuchar. Y yo no te voy a decir, levanta la mano y sé salvo, no. Te voy a decir que desde tu lugar ahí le digas, Señor, perdóname. Quiero ser sincero contigo, perdóname y quiero crecer en el conocimiento de tu palabra. Ya no quiero tener esta vida más que tú ves que está en desorden. Señor, acércame a ti por medio de tu palabra, de tu espíritu y dame, Señor, la convicción de esta relación, Señor. Padre, ayúdanos a entender esto. Gracias, Señor, porque por medio de estas palabras que tú nos dejas en los evangelios, podemos entender que tu Hijo Jesucristo es Dios mismo, eres tú mismo. Y que entraste, Señor, sin que nadie te estuviera animando,
sin que nadie estuviera tratando de convencerte, sino que voluntariamente, Señor, viniste a morir por nosotros. Las profecías se han ido cumpliendo, Señor. Emmanuel con nosotros. El Señor Jesucristo resucitado al tercer día. Ahora está en tu presencia, preparando morada, y ahora seguimos esperando, Señor, lo que ha de seguir, tu regreso. Señor, que no nos tome por sorpresa a ninguno de nosotros. Padre, alivia el corazón de cada persona que está aquí. Límpialo, Señor. Déjalo más blanco que la nieve, porque en Cristo, Señor, puede suceder. Señor, esa oscuridad con la que Satanás ha tratado al mundo, Padre, es la única solución, la sangre preciosa, la cruz de Cristo, su vida por nosotros, el justo por el injusto. Padre, trata con estas personas, trata con mi familia, aún con mis nietos, con mis hijos. Señor, ellos te necesitan también. Otórganos y otorga la salvación, Señor, dándonos un corazón tierno, un corazón de carne. Padre, en tus manos los pongo, en Cristo Jesús. Amén.